Hubo una época en México en que alguien te mandaba por el pan. Era como a las 6 de la tarde. Te daban unas monedas contadas, te decían qué traer, y tú salías a la calle sabiendo que ese encargo era tuyo y de nadie más. La panadería ya olía desde la esquina. Adentro estaba el calor del horno, y las charolas todavía tibias, y las pinzas de metal que hacían ese ruido seco contra la lámina. Y nadie te apuraba. Ese era el punto. Podías tardarte. Podías mirar todo. Después venía la merienda, el pan sobre la mesa, el café con leche, el chocolate para los niños, y la casa entera masticando en silencio antes de que empezara la noche. Esa hora ya no existe. Y varios de esos panes tampoco. ¿Por qué desaparecieron? Número 10. Las chilindrinas. Redondas, cubiertas de azúcar, y de una costra crujiente que se te quedaba en los dedos y en la mesa y en la camisa. Se desbarataban con solo verlas. Casi nadie sabe de dónde viene el nombre. Y aquí está lo curioso. El pan es más viejo que el personaje. La palabra chilindrina ya significaba, en español antiguo, una cosa pequeña y de poca importancia. Un detalle, una fruslería. Alguien, en alguna panadería, decidió que ese pan lleno de nada, puro azúcar y aire, merecía ese nombre, y tenía razón. No alimentaba mucho, alegraba muchísimo. Se fue perdiendo porque la costra no aguanta el empaque. El pan que se vende en bolsa tiene que llegar entero. Número 9. Los polvorones tricolor. Blanco, rojo y verde. En el mismo pan, hecho de manteca y azúcar y harina, y nada más. Tan seco que te obligaba a tomar café. Ese era el trato. Se hacían en toda la República, pero se comían igual en todas partes. Primero se rompía el pedazo blanco, luego se dejaba el rojo para el final. Cada casa tenía su regla. El polvorón no lleva huevo, no lleva agua, casi no lleva nada húmedo. Por eso duraba semanas en una alacena sin refrigerador, en un país donde la mayoría de las casas no tenía refrigerador. Era pan hecho para el tiempo, no para el antojo. Y por eso viajaba. El polvorón se iba en el Beliz cuando alguien se mudaba, se mandaba al pueblo, aguantaba el camión de 12 horas y llegaba entero. Era el pan que se podía regalar a distancia, en un país donde la distancia era todo. Hoy en la charola se ve pálido junto a lo demás, y casi nadie lo levanta. Número 8. Las banderillas. Alargadas, doradas, de hojaldre, con azúcar arriba y hueco por dentro. Se les llamaba así por la forma, y crujían de una manera que ningún otro pan crujía. Y aquí hay algo que ya vas a empezar a notar en esta lista. La mitad de estos panes son de hojaldre, o de masa laminada, o de mantequilla trabajada capa por capa. Eso no es casualidad. El pan dulce mexicano nació en el siglo XIX del cruce entre la panadería francesa que llegó con los europeos y las manos de los panaderos de aquí, que lo agarraron, lo desarmaron y lo volvieron otra cosa. México tomó una técnica prestada y le inventó cientos de formas que no existen en ningún otro país del mundo. Las banderillas fueron una de ellas, y el hojaldre, hecho a mano, se lleva horas. Horas es exactamente lo que dejó de haber. Número 7. Las campechanas. Una lámina de hojaldre, plana, ancha, cubierta de caramelo, tan quebradiza que era imposible comerla sin hacer un desastre. Sonaba al morderla. Ese sonido era medio pan. ¿De dónde viene el nombre se sigue discutiendo? Unos dicen que de Campeche, otros dicen que de la palabra campechano, de lo que está mezclado, de lo que se hace con lo que hay. En una panadería, campechano era el pan que se armaba con la masa que sobraba de todo lo demás. Otra vez, no era un lujo, era una solución. Y si estas historias te están abriendo algo por dentro, suscríbete. Esto parece que se trata de pan, pero no se trata de pan. Se trata de una manera de vivir que se nos fue sin avisar. Número 6. El ojo de buey. Un pan de hojaldre con un centro de mantequilla y azúcar que quedaba hundido, como un ojo mirándote desde la charola. Los niños lo escogían por eso, por la forma, no por el sabor. Y esa es una verdad de la panadería mexicana que casi nadie dice en voz alta. Los panes no se escogían por el sabor. Se escogían con los ojos, en una charola, con unas pinzas, en 10 segundos, mientras alguien atrás de ti esperaba su turno. La forma era el marketing. El nombre era el marketing. La cochinita, la corbata, el beso, la novia, el bigote. Nadie te explicaba nada. No hacía falta, ya sabías. Número 5. Los cuernos y los bigotes.
curvos, brillantes por encima, suaves adentro. El cuerno era el pan de la gente que se levantaba temprano. El bigote, el que se mojaba en el café hasta que se rendía. En muchas casas el cuerno era el pan del papá. No porque se lo prohibieran a nadie, sino porque así estaban las cosas, y todos lo sabían sin que nadie lo dijera. Aquí quiero mencionar algo. Los que se fueron al otro lado dicen que allá también hay pan, que hay panaderías mexicanas, que hay conchas, que hay cuernos, y que aún así no es lo mismo, no es la receta, es que no hay las 6 de la tarde. Vamos a la mitad, y quiero pedirte algo. Si te estás acordando de una panadería específica mientras escuchas esto, de una esquina, de una cara detrás del mostrador, suscríbete y quédate, porque nada de esto está escrito en ningún libro. Está nada más en la memoria de la gente que estuvo ahí, y esa memoria no se hereda sola. Hay que contarla. Número 4. Las rebanadas. Pan del día anterior, rebanado, untado de mantequilla, espolvoreado de azúcar y metido otra vez al horno hasta que se doraba y quedaba duro como una galleta. Se vendía más barato y se acababa primero. Piensa en lo que eso significa. La panadería no tiraba nada. El pan que no se vendía el lunes volvía al horno el martes con otro nombre, otra forma y otro precio. Y no era un pan de segunda. La rebanada tenía sus fieles, gente que iba por ella específicamente, que la prefería. Eso es lo que se perdió cuando el pan empezó a llegar empacado y con fecha. No solo el sabor. Se perdió la idea de que lo de ayer todavía podía servir para algo. Y antes de que sigamos, el número 1 de esta lista tiene una historia que nadie te va a contar en ningún otro lado. Falta poco. Número 3. Las trenzas. 3 tiras de masa dulce, tejidas a mano, una por una, y luego barnizadas con huevo para que salieran brillantes del horno. Ese tejido no se puede automatizar barato. Se hace con dedos, y los dedos cuestan. En las panaderías de barrio de Guadalajara, de Puebla, del centro de la capital, un panadero podía tejer cientos de trenzas en una madrugada, sin mirarse las manos, hablando de otra cosa. Ese oficio se aprendía de niño, adentro de la panadería, barriendo primero y amasando después. Ya casi nadie entra así a una panadería. Y las trenzas que ves ahora, casi siempre, salieron de un molde. Número 2. El bolillo de las 6. Corteza dura, tronando, y adentro blanco y tibio y suave. El bolillo no era dulce, pero era el que de verdad te mandaban a traer. Los otros eran el premio. Y aquí está el dato. En Jalisco no se llama bolillo. Se llama virote. Y no es solo el nombre. El virote salado de Guadalajara es un pan con una fermentación distinta, más ácida, que según los panaderos de allá solo sale bien en el aire de esa ciudad. Es la razón por la que la torta ahogada no viaja. El pan no aguanta. Un país, un pan. Y ni siquiera es el mismo pan. Número 1. La concha. Y aquí está la trampa de esta lista, porque la concha no desapareció. La concha está en todas partes. La puedes comprar ahorita, en un supermercado, en una gasolinera, envuelta en plástico. Lo que desapareció fue todo lo demás. Desapareció la costra hecha a mano, rayada con un peine de metal, una, por alguien que llevaba 30 años rayando conchas. Desapareció la charola tibia que salía del horno a las 5:30, justo a tiempo. Desapareció el señor que te decía cuál acababa de salir. Desaparecieron las pinzas. A partir de los años 40 y 50, el pan de caja empacado llegó a las tiendas de todo el país, y después llegaron los supermercados, y el pan dejó de ser algo que se iba a buscar, y se volvió algo que ya estaba ahí, en el pasillo 5, entre el jabón y los refrescos. Duraba una semana. No había que salir. No había que apurarse. No había hora. Y una panadería de barrio no puede competir contra un pan que no se echa a perder. Nadie cerró las panaderías por decreto. Simplemente, poco a poco, ya nadie mandó a nadie por el pan. Y así se fue esa hora de la tarde, no de golpe, lentamente, en silencio, como desaparece casi todo lo que merece quedarse. Cuéntanos aquí abajo. A ti te mandaban por el pan. ¿Cuál era el tuyo? El que siempre pedías, el que ya no encuentras. Y dinos de qué estado eres, porque cada región tenía sus nombres, y aquí los queremos juntar todos. Y si conoces a alguien que todavía se acuerda del olor de esa panadería a las 6 de la tarde, mándaselo. Es suyo también.